Dios les bendiga, hermanos. Estamos, atravesando tiempos bien difíciles, como decimos tan a menudo y recalcamos en lo que, en lo que está pasando alrededor de nosotros. Que estamos poniendo la mirada en las noticias, escuchando voces aquí y allá, y todos nos están dando un reporte negativo. Y le voy a decir una cosa, aún la Biblia nos habla de tiempos malos. ¿Ok? Pero cuando la Biblia nos habla de tiempos malos, también nos habla de una actitud que tiene que estar presente en nosotros al respecto de qué hacer cuando esos tiempos malos están llegando a nuestras vidas. Y entonces vemos pues que en la palabra de Dios en Efesios capítulo 5 versos 16 y 17, el Señor nos dice, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y entonces, nosotros muchas veces le estamos haciendo el juego al diablo. Muchas veces le estamos abriendo puertas al enemigo, a sus huestes, a sus potestades, principados, para que vengan a hacer que una situación que con el poder de Dios pueda ser controlable, hermanos, con nuestra misma boca, nosotros vengamos a hacerla todavía más difícil. Y entonces, la palabra, pues nos dice que tenemos que redimir el tiempo, porque los días son malos. Sí, no es que la palabra de Dios no quiera reconocer de lo malo que están las cosas, pero al mismo tiempo quiere situar a la iglesia en una posición donde esta maldad, donde esto que está afectándonos de una manera negativa, no se vuelva una cosa tan pesada que nos pueda neutralizar como iglesia. En realidad nosotros tenemos que estar redimiendo el tiempo, tenemos que ser sabios acerca de cuál es la voluntad de Dios. Y sabiendo la voluntad de Dios, un- tomemos una acción definida acerca de qué hacer. Y bueno, ustedes me han estado oyendo decir que últimamente de que la iglesia tiene una comisión. La iglesia tiene la tarea de ir y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles las cosas que, los mandamientos que os he enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que se conoce como la gran comisión. Es como la obra más grande que la iglesia tiene aquí en la tierra. Y hemos recalcado en que nosotros tenemos que ser el mensaje, hemos recalcado en que la iglesia tiene que estar viviendo lo que predica, no solamente ir de una manera religiosa a decirle al mundo, hey, tienes que hacer esto, esto, esto y esto y esto, y nosotros como que estamos exentos de no hacerlo. La verdad es que la palabra de Dios nos exhorta a que nuestro interior cambie, nuestra vida interna emprenda un camino donde el mundo pueda notar el cambio en nosotros, donde el mundo se sienta atraído a lo que nosotros andamos cargando, donde el mundo tenga curiosidad por saber qué es lo que pasa con nosotros. Hoy tenemos tiempos de angustia, de inseguridad, tiempos de temor. La cosa está, ah, podríamos decirle, mala en el sentido de que no tenemos ni siquiera a veces dirección acerca de a dónde tenemos que ir. Y entonces, pero en medio de todo eso, en medio de esa confusión, en medio de esa preocupación, en medio de esa ansiedad, en medio de todos aquellos factores negativos que están afectando nuestras vidas, nosotros tenemos, hermanos, que redimir el tiempo, siendo sabios, conociendo la voluntad de Dios para hacer lo que Dios nos manda hacer. Y entonces pues decíamos que Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio, a predicar el Evangelio. Amén. Pero no es solamente ir a hablarles y ir como perico a repetirle a la gente lo que hemos leído en un tratadito o lo que hemos leído en la Biblia. Nosotros tenemos que estar viviendo lo que estamos predicando para que la gente nos crea. Cuando la palabra nos increpa a que seamos sabios, tenemos que en realidad pararnos a echar un vistazo dentro de nosotros y de esa forma poder ver
qué es lo que estamos haciendo, poder ver dónde estamos parados y entonces pedirle a Dios sabiduría para saber qué dirección tomar. Tenemos pues las herramientas de la oración, del ayuno, la lectura de la palabra, para que no caigamos en confusión. Hoy en día mucho cristiano está paralizado por la confusión, paralizado por la situación tan opresiva que está alrededor de él, que no está haciendo nada. Simplemente no está siendo sabio acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios prácticamente nos está diciendo, despabilate y haz lo que te mando a hacer. Y honestamente, hermanos, la mayoría de la cristiandad está simplemente a la expectativa, a ver qué pasa, cuando en realidad tenemos que estarnos moviendo bajo la dirección del Espíritu Santo, eso sí, para ir y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Bueno, celestial. Y como lo he dicho anteriormente, y lo dice la palabra de Dios, basado en la palabra de Dios, por supuesto, el Señor cuando tenía 12 años que se le perdió a José y María y ellos tuvieron que regresar a Jerusalén y lo encontraron en el templo rodeado con los sacerdotes, los escribas y los leguleos de la palabra de Dios rodeándolo y preguntándolo y escuchándolo. El muchacho cuando su papá y su mamá le reclamaron que por qué les hacía lo que les acababa de hacer, de no avisarles de que se quedaba en el templo, de no irse detrás de ellos, y les dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es menester estar? Y entonces estamos viendo a la tierna edad de 12 años, Jesús ya estaba definido, los negocios de mi padre era lo prioritario para él. Y hoy en día, hermanos, la cultura que nos rodea nos está haciendo de que pongamos atención a un montón de cosas que en realidad a la hora de la verdad no tienen ningún peso. Eso de eso de movernos con sabiduría, hermanos, implica una actitud del corazón nuestro, para empezar, una actitud para recibir instrucción, dirección de parte de Dios y no estar metiendo nosotros las manos, diciéndole a Dios cómo tienen que ser las cosas o saliendo con nuestras ideas para inmiscuirlas con la dirección de Dios y de esa manera poder hasta complicar aún más las cosas o echarlas a perder, cuando en realidad lo que nosotros queremos es ser productivos para el reino de los cielos. No queremos ser un estorbo para Dios, sino que queremos que Él nos use. Queremos ser canales, queremos ser herramientas, queremos ser parlantes de Dios para llevar el mensaje de la palabra a toda criatura, para que todos se conviertan. La voluntad buena y perfecta de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y al proceder al arrepentimiento se acerquen a Dios y de esa manera se abre la puerta para que nos vayamos al cielo, porque Dios lo que quiere es que todos nos vayamos a la presencia de Él. Quiere que la raza humana sea su familia. Entonces, recordemos de que nosotros somos la máxima creación de Dios. A ninguna criatura Dios, de ninguna criatura Dios dijo, tiene mi imagen y semejanza. En cambio de nosotros, los seres humanos, tenemos la imagen y semejanza de Dios. El carácter moral de Dios fue programado en nosotros cuando en el día de nuestra creación. Pero claro, el diablo se ha encargado de ir destruyendo, de ir deshaciendo todo lo que Dios ha hecho en nosotros y hemos llegado a un punto en que por causa de esa desobediencia primera, hemos llegado al punto en que estamos hoy, ahora. Tenemos una pandemia que está llevándose un montón de vidas. Tenemos, hermanos, crimen, violencia, tenemos el desasosiego, no hay paz. Hay un montón de situaciones para las cuales no fuimos creados, pero hoy las tenemos que sobrellevar a causa de que estamos en un mundo caído y de que somos una raza caída. Pero recuérdense lo que nos dice Pablo, sed sabios, sed sabios. Y entonces la palabra de Dios ahí en Santiago nos dice que el que carece de sabiduría, que se la pida a Dios, que Él la da sin medida. Y entonces yo pregunto, pueblo de Dios, ¿cuántos de nosotros estamos diciéndole a Dios, dame sabiduría?
Ayúdame a moverme dentro de tu voluntad. Ayúdame a hacer lo que es conveniente. Yo no quiero ser un estorbo para el reino de los cielos. Yo no quiero ser un estorbo para ti, Padre Santo. Ayúdame a tener una idea clara acerca de lo que tengo que hacer. Yo pienso de que si la iglesia empezara a orar en esa dirección, hermanos, seríamos mucho más efectivos porque estaríamos prácticamente yéndonos a la forma original en que la iglesia se movía cuando la iglesia se fundó. Si usted lee el libro de Hechos y usted ve la interacción del Espíritu Santo con la iglesia, se va a dar cuenta de que la iglesia no se movía si el Espíritu Santo no le daba luz verde para moverse. Hoy en día tenemos una iglesia, hermanos, es que se ha intelectualizado, que se han vuelto técnicos en la palabra de Dios, pero se han olvidado de que la letra mata y el espíritu vivifica. Y entonces le están dando una gran importancia a la letra, le están dando una gran importancia a la mecánica de las cosas, pero no se están dejando mover por el Espíritu Santo de Dios. Y algunos pensarán de que esto de dejarse mover por el Espíritu Santo es una cosa fácil. Y le voy a decir una cosa, en realidad no lo es. Nosotros tenemos una mente, el cristiano, pienso que se va a pasar quizás la vida aquí en la tierra renovando su mente, quitando cosas, añadiendo cosas que en realidad las que tenemos que quitar pueden ser los estorbos que Dios encuentra en la personalidad del ser humano, que tenemos que estárselos entregando constantemente. ¿Cuántos de nosotros no tiene problemas de personalidad, problemas de carácter, de temperamento? ¿Cuántos de nosotros la gente dice, si para ser cristiano como ese, mejor me quedo donde yo estoy? ¿A cuántos hemos impactado con un testimonio negativo? Todo porque nosotros hemos insistido en hacer las cosas a la manera de nosotros, como mejor nos parece, cuando en realidad Dios tiene otras ideas, Dios tiene otros conceptos, Dios tiene, hermanos, otra forma de hacer que la iglesia se mueva. Y la verdad es que la revelación de la palabra de Dios dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Y entonces, ¿cuántos de nosotros en realidad estamos dejándonos ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros estamos pasando tiempo en oración, buscando el rostro de Dios, diciéndole, Señor, hágase tu voluntad en mi vida como en el cielo? Y la verdad es que le apuesto que si usted va a una sesión de oración donde hay un montón de hermanos, en lo que se nos va más el tiempo es en poner peticiones que puedan traer bendición, que puedan traer provisión, que puedan traer salud para nosotros. Pero es bien raro encontrar un círculo de oración donde se le está diciendo al Señor, hey Señor, aquí estoy y agárrame como tú quieras y haz conmigo lo que tú quieras. Todo, ¿por qué digo esto? Porque la mayoría de cristianos tiene una agenda personal que la quiere presentar delante de Dios para que Dios se la bendiga. Y la realidad es que lo único que importa dentro de la iglesia es la agenda de nuestro Padre Celestial. Y claro, muchas veces esto viene del príncipe de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, que por el hecho de que a él le quedó la gerencia del universo, se puede decir, o de la tierra, más bien de la tierra, él se ha encargado, hermanos, de que la confusión, la mentira, el distraimiento sea una parte, sea una constante en la vida del ser humano. Vemos que hay religiones, que hay filosofías, vemos que hay personas con ideas que hacen un gran montón de sentido con nuestra humanidad, que a veces pensemos, oh, esto puede ser hasta palabra de Dios, revelación de Dios. Pero muchas veces lo que el diablo hace es que invierte en nuestra mente el orden de cómo las cosas de Dios se tienen que hacer. Buscad primeramente, dijo el Señor, el reino de Dios y su justicia, todo lo demás os vendrá por añadidura. Ahora viene una cosa, ¿qué más? Vivimos en los Estados Unidos de América. Aquí una de las cosas que uno adquiere cuando viene a vivir aquí y se queda a vivir aquí, el sueño americano.
vivir bien, vivir cómodamente, tener casa, carro y tener todas las comodidades que la vida pueda, que el mundo pueda ofrecer. Y entonces, por estar deslomándonos, haciendo o buscando las cosas del mundo, muchas veces descuidamos las cosas del cielo. Y entonces, hermanos, tiene que haber un ajuste drástico en nuestras vidas. Dios tiene que ayudarnos a poner las cosas en la perspectiva correcta. Porque si seguimos de la forma en que estamos haciendo las cosas, hermanos, el reino de los cielos se va a quedar descuidado. Nosotros, por andar buscando tener y tener más, podemos descuidarnos de nuestra vida espiritual y perdernos. Yo sé que existe la idea de que allá la salvación no se pierde. Y yo sé que hay conceptos contrariados de si se pierde, de que no se pierde, de que si nací de nuevo, de que vuelvo a desnacer. Bueno, le voy a decir una cosa. Hay un juicio de recompensas donde Dios le va a dar a cada uno de acuerdo a sus obras. Imagínese que usted se descuida de las cosas del reino de los cielos y se va al cielo y usted no tiene nada que presentarle a Dios. ¿Qué recompensa va a recibir? Y tal vez esto no nos inquiete. Bueno, al menos voy a estar metido en el cielo, no voy a estar metido en el infierno. Está bien, está bien. Y Dios es amor. Dios es comprensión. Dios es lo máximo que tenemos. Pero le voy a decir una cosa. La mente que vamos a tener en ese momento en el cielo no va a ser la mente humana, la que se conforma con un poquito, sino que vamos a tener la mente que Cristo tiene. Y entonces nos vamos a dar cuenta de que por irnos en pos de la mentalidad del ser humano, dejamos descuidado el reino de los cielos. Y entonces, hermanos, no va a ser un pensamientos cómodos los que nos van a venir a la cabeza. Tal vez no vayan a ser tortuosos, pero yo no quiero pasar por un momento en que yo tenga que avergonzarme por lo que hice o por lo que no hice en la presencia de Dios. Ahora bien, ¿qué hemos de hacer? ¿Qué hemos de hacer? Siempre lo he repetido, hay cosas que son básicas para la vida espiritual y nada que ver con la religiosidad que existe allá afuera. Pero un cristiano, para sobrevivir como cristiano, tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que leer la palabra. Y digo tiene que por motivos prácticos, no tienes que, pero hermano, como tú ya quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que leer la palabra, tienes que congregarte, alabar, adorar a Dios y dar para el reino de los cielos. Amados, si no hacemos lo básico que se demanda de un hijo de Dios, nos vamos a quedar enanos espiritualmente. Y la verdad es que lo que Dios quiere es que crezcamos, lo que Dios quiere es que lo honremos, que lo glorifiquemos, y en realidad esa honra a Dios se va a traducir en obediencia a Dios. Pero una obediencia no a regañadientes como algunos la tienen, sino una obediencia que nazca del corazón, que salga del corazón. Porque si lo hacemos a regañadientes, hermanos, creo que ahí hay un problema. Yo me atrevo a pensar de que esta persona no ha nacido de nuevo, sino que simplemente es un religioso que se encontró con las palabras de Jesús, quiso seguirlas porque se oyen bien bonitas, mejor que, que lo que los religiosos quieren hacernos ver. Y entonces, hermanos, hermanas, es hora de que nos demos una sacudida a nosotros mismos y busquemos el reino de Dios como tenemos que buscarlo. Es tiempo de que nos demos cuenta, hermanos, de que en realidad nuestra fe no es un entretén, es en realidad nuestra misma vida. Es en realidad el camino que hemos decidido seguir, el camino que Dios ha trazado para la humanidad y que nos va a llevar a la presencia de Él de una forma o de otra, sea la muerte, sea el rapto,
pero usted quiere llegar a la presencia de Dios. Y entonces, con esto en mente, tenemos que empezar a orar. Señor, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, en mi vida como en el cielo, porque de otra manera el enemigo va ganando terreno. Tenemos que neutralizar al diablo, hermanos. Yo sé que a algunos se les hace bien fácil hacer lado con Satanás, pero no se trata de eso. Se trata de eliminarlo, se trata de hacerlo correr, se trata de hacerlo huir, se trata de destruir sus obras. Toda la oposición que el diablo le ha presentado a Dios tiene que ser deshecha, y Dios lo va a hacer a través de usted y de mí. Y un día vamos a estar ante la presencia de Dios y Él nos va a preguntar qué fue lo que hicimos. Y yo te digo una cosa, hermano, ¿qué le vamos a contestar? ¿Qué le vamos a decir a Dios? No hubo tiempo, no quise, me dio vergüenza, me dio miedo. Tenemos que ponernos, pues, hermanos, en línea con la voluntad de Dios. En línea con la voluntad de Dios. Yo sé que muchos quieren oír mensajes de que todo va a estar bien, mensajes de que hay solución para los problemas, o de cómo hacer las cosas de una manera mecánica para que no fallemos. Pero le voy a decir una cosa, la mecánica del cristianismo es: cambia tu corazón, renueva tu mente, haz lo que entren en armonía el corazón y la mente, y vas a ver la convicción que se va a formar dentro de ti, te va a mover de una manera tal que vas a ser un elemento importante en el reino de los cielos. Orar, ayunar, leer la palabra, adorar y exaltar a Dios. ¿Qué más? Dar, congregarnos. Tenemos que hacerlo, hermanos. Y es por lo que hoy en día se está peleando en la asamblea, que el enemigo quiere que suavicemos nuestra posición y nos conformemos con ciertas formas de seguir haciendo lo que hacíamos anteriormente, pero quitándole ciertos elementos que son en realidad esenciales para la iglesia. El contacto, el cantarle a Dios, adorarle, exaltarle, el imponer manos cuando oramos por los enfermos. Un montón de cosas que requiere que la gente esté en una proximidad cómoda. Vamos, hermanos, a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé dirección, que nos lleve a las alturas en las cuales su Hijo Jesús se movió. Padre, en esta hora nos presentamos ante ti. Pedimos que tu Santo Espíritu nos convenza, Señor, que ponga el querer y el hacer en cada uno de nosotros, de redimir el tiempo, de ya no estar perdiendo el tiempo en cosas que no aprovechan, en que nos demos cuenta de que hay un mundo que necesita salvación, un mundo al cual tú nos has mandado para ir y predicar el Evangelio, un mundo el cual necesita no solo oír el Evangelio, sino que verlo vivido a través de nosotros para creer. Ayúdanos, ayúdanos, Dios mío. Padre, yo presento esta iglesia, no solo mi iglesia local, Señor, sino la iglesia en todo el globo terráqueo. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que tu obra sea viva en medio de los tiempos, Señor. Y hoy, Padre Santo, que prácticamente la profecía ya la estamos leyendo, viendo con nuestros propios ojos, te pedimos, amado Dios, que tú te glorifiques, que tú nos lleves, Señor, a un nuevo nivel de gloria, de revelación,
y que la gloria tuya, Señor, se haga visible y palpable en la vida de estos dos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, una cosa es escuchar la palabra. Otra cosa es ponerla por obra. Y en realidad tenemos que ver cómo buscar el rostro de Dios primeramente, para que el Espíritu Santo nos guíe y de esa forma, hermanos, impactar este mundo. Hay mucho dolor, hay mucha incredulidad, hay mucho desastre, muchas cosas que pudieran evitarse si la iglesia tomara su posición y empezara a hacer lo que tiene que hacer. Oración, ayuno, escudriñar la palabra. Este puede ser un mensaje más, pero si captamos lo que Dios está tratando de decirnos y lo ponemos por obra, creo, hermanos, de que podemos impactar el mundo. Podemos ganar almas, podemos salvar seres humanos de que se vayan al infierno. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás os vendrá por añadidura.